ciencia y la salud. Tenemos para ello a 3 ponentes. Tenemos a Marcos Cueto. Marcos Cueto es historiador de la ciencia y medicina, que ha trabajado en América Latina y ha trabajado en América Latina la salud, postdoctoral en el programa Ciencia, Tecnología y Sociedad del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ha sido profesor visitante en Princeton, Stanford, el Instituto de Graduados de Ginebra, Nueva York y Shanghái. En 2016, su libro sobre medicina en América Latina, con Stephen Palmer, recibió un premio de la sección Salud, Ciencia y Tecnología de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. También tenemos a Patricia Palma, que es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de California, Davis. Es historiadora chilena especialista en Historia de la Medicina en América Latina e Historia Moderna del Perú. Su manuscrito del libro estudia el pluralismo médico en Perú, centrándose en la medicina china, la homeopatía, la venta de remedios secretos en el país. Su proyecto actual estudia la presencia de la diáspora china en el sur del Perú entre 1900 y 1950 y sus vínculos regionales y transnacionales. Lizardo Seiner es doctor en Historia por la Universidad de Grenoble, Francia, con una tesis sobre el rol del Estado en la reconstrucción del sur peruano tras el gran terremoto de 1868. Es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una tesis sobre el desarrollo de la meteorología como ciencia en el Perú entre los siglos XVIII y XIX. Especialista en investigaciones en historia ambiental peruana en varias universidades del Perú. Su última publicación, Cipólito Unanue, Observaciones sobre el clima de Lima, de 1806. Muy bien, entonces damos paso primero a Marcos Cueto, por favor. Buenas tardes. Hace un par de días nos reunimos con Patricia y Lizardo y quedamos en que yo iba a hacer como una presentación general y después ellos a hablar cosas más específicas de sus experiencias como investigadores, en el caso de Lizardo en Historia de Tecnología, Historia de Ciencias Exactas, él lo va a explicar mejor, en el caso de Patricia de Historia de la Salud. Yo antes de hablar de aspectos metodológicos generales quería empezar con una pregunta básica, quizás que está en la base de nuestra reunión, que ¿qué es la historia de la ciencia? ¿No? Que es una pregunta que ha cambiado. Hasta los años 80, para muchos investigadores del mundo, la historia de la ciencia era la historia del conocimiento racional sobre la naturaleza y los seres humanos. Pero desde los 80, inclusive los 70, con todo este surgimiento de la historia social que hubo en todo el mundo, la historia de la ciencia ha sido también la historia del conocimiento no racional, ¿no?, sobre la naturaleza y los seres humanos. Por ejemplo, ha habido mucha atención, no eran parte de las élites profesionales universitarias, ¿no?, al saber de los curanderos, por ejemplo, en el caso del tema que estudia Patricia, los médicos chinos, de la población en general sobre, digamos, epidemias, sobre terremotos, sobre otros fenómenos de la naturaleza, y eso ha sido también incorporado como historia de la ciencia. También ha sido incorporado cómo es de que esos saberes o esas prácticas llegan a tener relevancia en la historia, ¿no? Entonces las alianzas que se hacen entre grupos de personas, sean especialistas o no, con el poder, por ejemplo, ha sido otro de los grandes temas que ha preocupado a muchos historiadores de la ciencia. Entonces, como menciono así brevemente que desde los años 80, creo yo, la historia de la ciencia ha estado muy influenciada por la historia social y por temas de la historia social que van más allá de estrictamente estudiar a un grupo de profesionales, a una élite de universitarios,
y que de alguna manera nos emparenta más con la historia social y las ciencias sociales. Ahora, sobre aspectos generales de metodología, yo diría que el gran reto es encontrar un equilibrio entre los dos componentes principales de un trabajo de historia en general, que son tener un problema relevante y tener fuente. Hace varios años, cuando era estudiante, tuve la oportunidad de hablar algunas veces con Alberto Flores Galindo, y él hablaba de que eso era lo principal de un buen trabajo de historia, ¿no? Tener un problema historiográfico nuevo y presentar unas fuentes nuevas, ¿no? Y voy a referirme a esos dos y a la necesidad de mantener un equilibrio entre los dos, porque como sabemos, la mayoría de las veces los historiadores nos encontramos en las fuentes con una variedad de información, ¿no? A veces como leer un periódico, que uno encuentra noticias sobre diversos tipos de problemas, y es siempre un acto de autodisciplina el concentrarse en aquellos problemas de que creemos que son los más relevantes o que a lo largo de la investigación vamos identificando como que van a ser el centro de nuestra tesis, ¿no? Y voy a mencionar cuáles son algunos problemas que yo creo que ahora están un poco más en boga en historiadores de ciencia de América Latina, ¿no? En general creo de que en los últimos 20 años quizás ha habido como mucho énfasis en la idea de recepción, en la idea de cómo en los países latinoamericanos se recibe, se adapta, se negocia con paradigmas científicos que pueden haber sido elaborados en el exterior, ¿no? Como la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad, ¿no? Que surgen en diferentes momentos en países europeos, y entonces ha habido varios estudios que analizaban la recepción de las ideas de Darwin en un país latinoamericano, o la recepción de la teoría de la relatividad, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de recepción ha sido algo muy visitado y muy recurrente. Ha habido diversas respuestas con respecto a la recepción, algunos, entre los cuales me incluyo, de que veíamos, por ejemplo, la recepción de los programas de la Rockefeller, e insistíamos mucho en que había una imposición algo autoritaria, y otros autores más bien, que como Stephen Palmer, que insiste que hubo más bien un proceso de negociación, inclusive de capacidad de los latinoamericanos de presentar sus propias prioridades en esos programas que venían del exterior, ¿no? Entonces, ese tema de recepción es un tema, yo creo, puntual, importante, que nos puede llevar también a tener un diálogo permanente con historiadores de otros países. Ahora, yo veo por la revista que edito que los temas que más llegan, por ejemplo, en manuscritos, son temas de recepción en diferentes áreas, pero también temas muy sociales, muchos estudios sobre ciencia y raza. Como saben, hubo una teoría médica a comienzos del siglo XX que se llamó la eugenesia y superioridades raciales, y que llevó a una serie de creación de instituciones y de disciplinas y de justificaciones. La palabra puricultorio, por ejemplo, viene en parte de la eugenesia. Carlos Enrique Pasoldán, uno de los primeros profesores de higiene, era un defensor de la eugenesia, y ese ha sido un tema de lo cual llegan constantemente trabajos, y que dentro de lo que yo sé ha sido materia de algunos artículos científicos, pero quizás no los suficientes. El otro tema que llega muy recurrentemente y que me parece interesante y está emparentado con la historia social, es ciencia y género, ¿no? Evidentemente la formación de profesiones científicas o sanitarias o del Estado
tiene que ver con el empoderamiento aún mayor o la legitimación de los varones sobre ciertas posiciones del Estado y el abrir posiciones más subordinadas para mujeres, como por ejemplo la enfermería, o consideradas más subordinadas, pero sin embargo muchas veces ellas logran pasar las fronteras que formalmente se les quiere encasillar. Entonces esa tensión de salud y género, ciencia y género ha sido un tema también muy visitado, muy recurrente. También puede ser visto en la atención a las personas, por ejemplo, en la historia del parto, ¿no? La autoridad de ha sido un tema muy visitado. Y ahora, yo quería mencionar dos temas porque de lo que vengo escuchando de la reunión de hoy me parece que son dos temas que tienen interés por lo menos en varios de los ponentes, ¿no? Que son los procesos de institucionalización y de profesionalización, ¿no? Y me parece que eso puede ser como una buena estrategia para comenzar un estudio, inclusive hacer una tesis en historia de la ciencia o la tecnología. La institucionalización de organismos específicos, sean en el Estado o en otro lugar, ¿no? De algunas profesiones. Yo confieso que muchos de mis propios estudios abarcaban periodos amplios, abarcaban varias instituciones, pero no son estudios en profundidad de la Dirección de Salubridad que se habló hoy, de los hospitales también que se habló hoy, de los ingenieros sanitarios, de varios temas que requerirían un estudio más detallado y que podrían ser la materia de un estudio, ¿no? Y me parece que es importante tener, así sea que cambie, un problema, un tema, un argumento, una interpretación que vaya más allá de lo descriptivo, ¿no? Como sabemos, un trabajo, o empezar a partir de un problema historiográfico, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas más discutidos en la historiografía reciente es la relación salud y género. Yo voy a tratar cómo se dio este asunto en el momento tal, en el Perú de ese momento, ¿no? Entonces yo creo que ir hacia esa formulación de los problemas como problemas historiográficos que vayan más allá de lo descriptivo es quizás un desafío que tenemos hacia adelante. Y estos problemas de institucionalización y de profesionalización creo que puede estar vinculado a un problema de fuentes, porque mencioné al comienzo que había que tener un equilibrio entre problema y fuentes, ¿no? Como también muchos de ustedes saben, los archivos parece a veces que fueran hechos contra el historiador de la ciencia, ¿no? Como es obvio, fueron hechos para conservar información económica o a veces político, generalmente política también, pero no de otras dimensiones del saber. Pero hay como estrategias de llegar a esa documentación, ¿no? Por ejemplo, me dio mucho gusto en la presentación de la mañana sobre el seguro social que hablasen de que hay tanto material, inclusive hay un archivo sobre eso, ¿no? Jorge Locio creo que encontró en el archivo municipal que había materiales sobre las inspecciones sanitarias que hacía la municipalidad, ¿no? Aquí hay un archivo que es extraordinario, me parece, aquí en la UNI, en el Centro de Institucionalización, que es colecciones completas de revistas, ¿no? Hablaba en el intervalo sobre las colecciones que existían, por ejemplo, el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, que tiene tanta información sobre diversos temas, que ha sido tratado por varios autores, pero yo creo nadie de una manera sistemática, ¿no? Y aquí en el centro de la UNI, el otro día tuve la suerte de visitarlo, varias colecciones de profesiones, de grupos de científicos, en que se podría ser la base de un estudio justamente para ver estos procesos
de institucionalización o de profesionalización. Ahora, por supuesto que no puede ser todo. Hay cosas que a veces las fuentes dicen y no dicen, ¿no? Por ejemplo, aprovecho ahora para hacer un comentario, una pregunta que no hice en la mesa anterior, pero me parece que todos estos discursos oficiales también no solo promueven al Estado, sino promueven a un tipo de ciudadano ideal, ¿no? Al ciudadano higiénico que sigue las reglas, que quieren promover estos organismos, pero que indirectamente y a veces directamente, lo que yo recuerdo, critican a los habitantes del Perú que no siguen esas reglas, que son la mayoría, que son la población indígena que está migrando a las ciudades y que no tiene esos hábitos sanitarios, entre comillas, ideales que quieren promover los ciudadanos, los organismos oficiales. Entonces, contribuir a crear un cierto tipo de ciudadanía, y con eso podríamos estar enriqueciendo la historia social, ¿no? Otras estrategias para ver estos temas de historia de la ciencia, además de ver revistas, es ver, por ejemplo, tesis. San Marcos tiene una buena colección de tesis desde el siglo XIX y entiendo que parte de ella digitalizada para el siglo XIX. Otra estrategia es ver, es establecer eventos. Es verdad de que necesitamos una cronología y una línea de tiempo, ¿no? Pero eso no puede ser todo el estudio, ¿no? Tenemos que ir, qué cosa pasaba alrededor del evento, ¿no? Y felizmente hay varios lugares en Lima, la Biblioteca Nacional, etcétera, que tienen colecciones de periódicos o de revistas que van a hablar sobre eventos que tienen relación con la ciencia. Por ejemplo, eso es lo que yo traté de hacer con el libro de epidemias, ¿no? Identifiqué epidemias que duran poco tiempo y todo lo que se hablaba alrededor de esa epidemia, en la iglesia, el curandero, o el registro de curanderos que existían, ¿no? Otros más difíciles, pero yo no los he explotado, los he llegado a ver nada más, es legislación. El registro de patentes que existe en el Perú es casi completo y se remonta a comienzos del siglo XX. Yo creo que casi nada, no conozco, quizás si me corrigen me alegro, personas que han estudiado sistemáticamente las patentes, ¿no? Cómo se escriben las patentes. Eso. Y dos aspectos metodológicos más finales, ¿no? Yo creo que mantener la disciplina, que es un desafío y es difícil, ¿no? Una disciplina en uno o pocos problemas de investigación. El problema es que a veces las fuentes nos llaman a estudiar varias cosas, ¿no? Pero decidirse por uno, así parezca un poco arbitrario o autoritario nuestra parte el querer analizar solo un aspecto, pero, o sea, por ejemplo, la primera presentación de la mañana, sí, habían varias cosas fascinantes, ¿no? Con género, con alimentación artificial para los niños o no, pero concentrarse de repente en uno solo o en dos requiere una disciplina y podría dar mucho más frutos y ser más más rico y tener una conclusión, ¿no?, más interpretativa, más crítica. Y un último asunto, también general para la historia, yo creo de que a veces tenemos el defecto de creer que tenemos que reunir mucho material o fotocopias o fichas y después que va a llegar un momento ideal de que nadie nos va a fastidiar para escribir, ¿no?, que casi nunca existe. Entonces tratar de empezar a escribir lo antes posible, ¿no?, ir recogiendo material, tener un esquema de los capítulos o de las secciones y así ese esquema varía. Escribir es también una forma de pensar los materiales que vamos recopilando, ¿no? Bueno, gracias. Entonces... Bien, invitamos a Patricia Palma. Buenas tardes a todos y a todas.
Lo que yo voy a presentar es bien breve y práctico, pensando principalmente en la gente que está acá escribiendo una tesis o iniciando su proyecto de tesis, que yo sé que es la mayoría de los que presentaron hoy, y se refiere un poco a mi experiencia de investigación en los últimos años en la Facultad de Medicina de San Fernando. La mañana Pamela nos habló un poco de ello. Principalmente la gente que ha ido a investigar siempre se centra en el tema de las tesis, pero es un archivo sumamente rico y que lamentablemente se conoce muy poco. Entonces yo lo que quiero un poco es compartir con usted el tipo de documentos que hay allá. Y lo otro sobre archivos digitales. Ya. Primero que nada me gustaría mencionar como algunos desafíos que varios de ustedes han ido mencionando en el transcurso de las ponencias de esta mañana, a lo que nos enfrentamos cuando hacemos investigación. O sea, el primero de ellos, y como les digo, un poco de documento. Ahí lo puse, por ejemplo, lo que es revisar prensa en la Biblioteca Nacional. No sabemos que están documentos que están muy usados, que cuesta un poco leerlo, entonces ahí va a ser importante que de alguna manera busquemos una estrategia de decir, bueno, en el caso de la prensa, donde en otro lugar que podamos revisar quizá el mismo periódico que esté en mejores condiciones. Entonces es uno de los aspectos que me gustaría como destacar. El segundo que nos enfrentamos tiene que ver con la falta de catálogos, y yo ahí puse, por ejemplo, el tema de las causas criminales, que fue un tipo de corpus documental que yo utilicé para mi investigación y que fue muy complicado porque, no sé, algunos que han trabajado, si alguno tiene la experiencia de haber trabajado con causas criminales en el AGN, están solamente por legajos y hay que revisar uno por uno. Entonces, en mi caso, yo me revisé 60 años uno por uno y me tomó bastantes meses, de los cuales de miles de documentos me sirvieron como 10. Pero entonces fue un trabajo bastante hormiguita, pero es una de las cosas que yo lo planteo como un desafío. El tercer punto son, bueno, documentos recientes que no están disponibles para la revisión. Justo ahora conversábamos en el almuerzo con varias investigadoras extranjeras que están acá, cómo a veces es mucho más fácil hacer historia colonial que trabajar los últimos 20 años. Cuando sabemos que los documentos de historia colonial están muy bien preservados, están en el archivo del arzobispado, vemos a República, o si nos movemos al siglo XX, el panorama cambia. Como que los documentos no están. En mi caso, cuando yo quise ir al Ministerio de Salud a ver qué había pasado con esa documentación, en un momento me plantearon de que muchos de los papeles se habían vendido por kilo durante los años 90, entonces que no estaba documentación de los últimos 20 años. Entonces eso es otro de los desafíos que nos enfrentamos. El siguiente tiene que ver con, en algunos casos, altos costos de reproducción. Estoy pensando en algunos archivos privados o incluso en el AGN para quienes trabajamos siglo XIX, donde hay que pagar por fotografías. Entonces eso hace que sea muy difícil como trabajar estos fondos. Y el último, bueno, yo sé que hay muchos y ustedes mencionaron bastante, ustedes están trabajando, ustedes saben más. El tema de documentos en colecciones privadas, y ahí le puse lobby, cómo cuesta que algunas revistas las tienen algunas personas, que para acceder a ella a veces es difícil, especialmente en el caso de varios de los que somos peruanistas y no peruanos, que no somos de acá y nos cuesta bastante conocer las redes para poder llegar a ese tipo de documentos. Pero lo bueno, para que no sea todo como terrible y desalentador, es que aún hay muchos temas que merecen y que deben ser analizados y que sin duda podemos contribuir desde nuestra investigación. Entonces eso es como la parte positiva. Entonces, yo estaba pensando un poco, como planteaba, mi experiencia como una persona que no reside en Lima, y también estoy pensando en muchos de ustedes, por ejemplo, que trabajan todo el día, que no tienen mucho tiempo para ir al archivo. Entonces, ¿cómo hacemos como mucho más eficiente el poco tiempo que tenemos para ir al archivo para poder desarrollar un proyecto de investigación?
Y ahí yo creo que es importante, por ende, tener como ciertas estrategias. La primera de ellas es tener un momento súper claro dónde se encuentran los documentos. Como les decía, el tema de la prensa. Bueno, la Biblioteca Nacional, por supuesto que tiene muchos libros, pero en mi experiencia yo revisé la mayoría de los periódicos en el archivo, la biblioteca del Archivo del Congreso, que era mucho más rápido, que estaban casi los números completos y se podía sacar fotografías gratis. Entonces eso un poco lo va generando el expertise de ya empezar a saber como el datito de quién te dijo que dónde estaba el mejor archivo para hacerlo más rápido. Lo otro es conocer el estado de conservación de los documentos, si se pueden tomar fotografías o no, y fotografías gratis, por lo mismo que yo les digo, o sea, si tenemos poco tiempo, de repente ir un par de días, fotografiar lo que más se puede y después poder analizarlo en nuestra propia casa. Y si existen o no existen catálogos, cosas de llegar directamente a revisar cosas en específico, ¿ya? Y ahí un poco, y que se va a vincular con el segundo tema que quiero mencionar, la importancia de los archivos digitales. O sea, si en el caso de ustedes que no tienen de repente tiempo en la semana de poder hacer investigación, bueno, hay mucha documentación que la podrían revisar en su casa el fin de semana. Entonces, lo primero del primer punto es sobre el archivo histórico de la Facultad de Medicina. Tuve la oportunidad de estar varios meses haciendo investigación, porque fue el principal como corpus documental de mi tesis doctoral. Y también gracias a mi curiosidad de ir metiéndome y abriendo puertecitas, como de encontrar nuevos documentos y nuevas fuentes. Como señalaban hoy día en la mañana, lamentablemente el año pasado, o este año no recuerdo, sufrieron de un incendio, no se quemó nada, eso ha sido muy bueno, pero la revisión se torna un poquito más engorrosa ahora porque hay que tener muy claro lo que uno quiere revisar para que la encargada lo lleve a una sala aparte. Pero se puede seguir revisando, y lo que me comentaron de la Biblioteca Central de San Marcos es que están intentando cambiarse de lugar y que prontamente debería normalizarse, así que esperemos que eso suceda pronto. Lo bueno es que tienen catálogos de fondos, no tienen catálogo online, después yo les quiero mostrar, a ver, acá. Pero sí tienen una descripción documental de los documentos que está hecho a mano, que de alguna manera ayuda bastante a orientarse. Y retrocedo. En general están en muy buen estado de conservación los documentos, y fotos gratis, que eso no es menor cuando uno necesita ir a revisar hartas cosas, que se pueda fotografiar sin costo siempre ayuda. ¿Qué tipo de documentos hay disponibles? ¿Y por qué parto con porque son principalmente de mitad del 19 hasta quizá mitad del 20? Ustedes sabrán que la Facultad de Medicina era la única que había en el país, lo había mencionado en la mañana. Por ende, la Facultad de Medicina concentra información de todo el país, no solamente de Lima, ¿ya? Es una de las principales características. Por ende, si ustedes están interesados en hacer quizá una historia regional, perfectamente pueden hacerla desde la documentación que hay en la Facultad de Medicina. Los documentos que se conocen más, bueno, son las tesis de pre y posgrado en medicina, que les voy a mencionar después lo de la digitalización del siglo XIX, pero están disponibles online. Obviamente que hay revistas especializadas, pero ya acá, y quizás está la parte más rica y que menos gente ha trabajado, es con los manuscritos, con la documentación que generó la facultad. Están las actas de la Facultad de Medicina completa desde su fundación en el año 1856. Están todos los documentos recibidos por delegados de todo el país que le escriben al decano. Por ende, ustedes se pueden hacer una idea bastante cercana de la situación de la salud en diferentes provincias del país, desde, insisto, 1856 hasta... Yo trabajé hasta 1940, pero yo sé que las cajas de documentos continúan hasta el día de hoy, o al menos hace un par de años. Los documentos enviados a los delegados de la facultad en todo el país, los expedientes de titulación, que también temas de género, o trabajar, mi pregunta aquí iba hacia dirigida a Nacheli,
cómo de alguna manera la gente de diferentes provincias llega a Lima a estudiar y después retornan a sus ciudades. Informes de comisiones al decano. ¿De qué trata esto? Hay, por ejemplo, en el caso de las epidemias, generalmente la Facultad de Medicina armaba una comisión investigadora que se dirigían a diferentes partes del país y después emitían un informe. Entonces hay informes bastante interesantes sobre aspectos importantes de salud, desde 1890 a 1903, y lo que son notas e informes. Entonces hay una documentación sumamente rica sobre, como les digo, epidemias, políticas de salud, información sobre curanderos, títulos médicos, medicamentos, estado sanitario de la población del país, o sea, lo que se le ocurra relacionado con medicina lo pueden encontrar ahí, especialmente en la parte como de manuscritos. Yo puse un ejemplo que es un documento enviado de un delegado de una parte del país al decano contando cómo estaba la situación en su ciudad en determinado momento, ¿ya? Y como les digo, está también la parte de esta descripción documental que, si bien no está digitalizada, sirve como una guía importante que les puede como servir. Y el segundo tema que quiero mencionar tiene que ver con colecciones digitales. En los últimos se ha dado inicio a una serie de iniciativas para digitalizar diferentes tipos de fuentes. Voy a partir primero con las que se han hecho en el extranjero y después al final voy a mencionar como los proyectos más locales. Existen estos tres repositorios, que es de Internet Archive, de Hasty Track Digital Library, y bueno, me imagino que muchos los conocen, que es Google Books, que se complementan entre sí, que han digitalizado una serie de libros y de folletos desde el siglo, principalmente el siglo XIX, hay cosas de inicios del siglo XX, y que si bien no todos están disponibles para su descarga, sí, y esto es lo que ayuda mucho, tienen buscadores. O sea, si ustedes andan buscando, por ejemplo, una epidemia X, ustedes pueden poner la epidemia y al menos van a saber que en ese volumen hay información respecto a la epidemia, en la página no sé tanto, entonces después ya ustedes pueden ir a una biblioteca y buscar directamente como esa información y les va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿ya? Lo que yo voy a presentar ahora sobre archivos digitales se ha escrito harto en el último tiempo. Yo me voy a centrar directamente en el tema de salud. Lizardo va a hablar un poco más sobre el tema de la ciencia, pero les recomiendo, si están interesados en estos recursos digitales, en el mes de abril apareció en esta enciclopedia un muy buen artículo del historiador José Raga sobre recursos digitales y todo lo que hay. Es un artículo que está cerrado, pero el autor me permitió dejar su correo, que me dijo que si a alguien le interesaba el artículo, le escribiera y él se los mandaba por PDF porque están en una base de datos cerrada, ¿ya? Entonces yo me voy a centrar netamente en lo que son temas de salud para esta presentación. Entonces acá les puse algunos ejemplos con Google Books de estos folletines y de revistas que están completas digitalizadas. Está, por ejemplo, la Gaceta Médica de Lima, que está completa para su descarga del número 1 al 70 del año 56, que es uno de los documentos como más importantes cuando de mitad del siglo XIX. Entonces es cosa de verdad de darse el tiempo y empezar como a buscar, porque hay información importante. El segundo repositorio es HathiTrust. Arriba está la página, bueno, se ve muy bien, es hathitrust.org. Esto es una enciclopedia que tiene muchos documentos digitalizados por Google. Si es de acceso gratuito, solamente que se necesita suscripción para descargarlo en PDF. Vamos a ver acá un poco. Por ejemplo, acá, si su universidad tiene suscripción con ellos, ustedes pueden descargar completo en PDF. Pero si es el caso que no lo tengan, no hay problema. Igual lo pueden
revisar completo en la página web. Si ustedes acá se fijan, este libro que tiene 438 páginas. Ustedes las pueden revisar completa en la página web. Incluso ustedes pueden buscar acá, pueden poner una palabra clave y la pueden buscar. Entonces eso les facilita muchísimo el trabajo de búsqueda de estos documentos. Y bueno, y un poco para terminar sobre el tema de los archivos digitales que yo les quería comentar, este es un proyecto que hoy día en la mañana también lo mencionaron, que es de la British Library, que busca rescatar archivos y documentos que están en peligro de desaparecer, ya sea por condiciones climáticas, de conservación o por culpa del hombre. Culpa del hombre ya vemos desde robo hasta ciertas negligencias que han ido, que sucedió que los archivos que se están perdiendo. Este programa ha financiado en Perú diversos proyectos para el rescate de fuentes no solamente escritas, sino también visuales y orales. Pueden entrar y ver los diferentes proyectos. Yo lo que quiero mostrarles ahora son 3 ejemplos que me parece bien interesantes. El primero de ellos, que mencionaba, es sobre la recuperación de material histórico de la Universidad de San Marcos, que logró digitalizar más de 26.000 páginas de tesis doctorales de pre-20. Entonces, la mayoría de las tesis de San Marcos en este periodo están completas en este sitio. Acá yo puse un pantallazo, por ejemplo, ahí está, incluso lo pueden buscar por año, lo pueden buscar por el nombre del autor. Y ahí las pueden descargar completas y una muy alta calidad. Y también en el sitio web está en el catálogo de todo lo que han digitalizado en este proyecto. Otro que también les quería presentar, que a mí me interesa particularmente el tema como la historia regional, es la digitalización de diarios regionales, en este caso el periódico El Deber de Arequipa, hay uno entre 1890 y 1962, como mañana nos va a exponer un poco Julio Núñez. La prensa es fundamental para conocer, por ejemplo, temas de publicidad médica, enfermedades. Entonces trabajar prensa es bien importante. Y acá tenemos diarios digitalizados completos de provincia, así que tampoco es una excusa centrarnos solamente en Lima. Hay fuentes digitales para otras partes del país. Hay también el archivo, también se ha digitalizado sobre el archivo arzobispal de Huacho, un proyecto bastante que se lleva a cabo en los últimos años. Y este que es uno de los más nuevos, que es la Sociedad de Beneficencia de Lima. Como mencionaba en la mañana, creo que fue Pamela, no lo recuerdo, es muy caótico hasta hace un par de años trabajar en el archivo de la Beneficencia Pública de Lima. Sin embargo, en los últimos años, gracias a este proyecto, si bien no están digitalizados los documentos, sí hay un catálogo al menos de lo que hay, y eso ha sido como un gran avance y se está trabajando hacia la digitalización. Entonces, si alguien está interesado en trabajar, por ejemplo, en este archivo, como que puede revisar con anterioridad el catálogo y ya ir directamente a pedir el documento que necesita. Sin embargo, no solamente hay proyectos en el extranjero, yo les quería presentar un poco estos 3 proyectos que quizás se conocen menos acá, sino que también, bueno, el Archivo General de la Nación anualmente digitaliza 500.000 de páginas, pueden encontrarlo ahí en su repositorio digital. Universidades vienen haciendo un poco lo mismo. Acá tenemos sobre el del Instituto Ribagüero, de la Biblioteca del Ribagüero. La UNI también tiene como un archivo digital interesante, y la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces,
vayan, revisen, busquen, porque hay mucha documentación que pueden acceder directamente. Y para terminar, quería volver un poco al tema de la importancia de conocer los archivos y qué tipo de documentos albergan. Y a veces nos pasa que no sabemos, porque no puse esta imagen, es intentar contribuir a dar una descripción de qué tipo de documentos hay en cada uno de estos archivos. Y más bien lo que quiero hacer ahora es hacer una invitación a ustedes de que si ustedes están trabajando quizá un archivo y quieren compartir qué tipo de documentos hay con el resto de la comunidad, es más que bienvenido y lo agradecemos mucho, que se comuniquen con nosotros. Podemos crear una notita como esto. Tenemos el de la Organización Mundial de la Salud, lo que ahora tenemos el de salud, lo que hay en la ONU, la UNI también. Así que nada, lo invito a que ustedes de manera generosa contribuyan también y les cuenten al resto de sus compañeros que están haciendo tesis como ustedes, qué tipo de fuentes están trabajando y qué tipo de fuente hay en cada uno de los archivos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores, doctor López Oria, a Marcos, al grupo entusiasta de alumnos que siempre en esta aproximación que se puede hacer al tema de la historia de la ciencia y la tecnología, quería compartir con ustedes dos casos, ¿no?, que por distintas razones más que toparme con ellos, llegué a ellos. Y uno de ellos corresponde a lo que se puede hacer con una mirada de la historia de la técnica, pero en vinculación con la empresa. Es decir, se describía cuáles eran las limitaciones que hay en los archivos, pero también hay mucha documentación que no está catalogada, menos ordenada. Y hablo básicamente de la enorme responsabilidad que tenemos como historiadores para presentar proyectos para ordenar archivos empresariales. Y de ahí se deriva el primer caso que quería compartir con ustedes, ¿no? A mediados de los años 90, una empresa, La Pureza, una empresa que hoy día podría no tener mayor relevancia y ser un nombre más, decidió hacer una investigación histórica. Y esta empresa, La Pureza, era una empresa que venía incluso antes de la guerra con Chile. Y el objetivo de la empresa era buscar cuáles eran los orígenes de su producto más emblemático, una gaseosa que para otras generaciones nos puede resultar algo conocida, que era Pasteurine. Y Pasteurine en su momento fue una bebida gaseosa. Entonces el encargo de la empresa era ver dónde estaba el registro inicial de la marca Pasteurine. Gracias a la disponibilidad de la información que tenía la propia empresa, llegué a un libro de caja de 1907. Y ese libro de caja, que no estaba en buenas condiciones, pero en lugares poco adecuados para la conservación, se mencionaba cuáles eran las compras que la empresa tenía. Y hubo 3 compras que me llamaron particularmente la atención. 1, la compra de alfalfa. 2, la compra de mármol. Y 3, la compra de ácido sulfúrico. Por lo tanto, la pregunta que uno se tenía que hacer era, ¿qué hacen esos 3 insumos en una empresa de aguas gaseosas? Lo primero, lo de la alfalfa, correspondía a lo que significaba alimentación para las acémilas que llevaban las carretas que distribuían el producto por toda la ciudad. El problema técnico venía cuando había que establecer que
hacía el mármol y qué hacía el ácido sulfúrico. En esa época, cuando no existía todavía una tecnología capaz de poder inyectar gas carbónico sobre el agua debidamente convertida en jarabe, se hacía a través de un método que todavía trato de indagar en todas sus características, por el cual el ácido sulfúrico entraba en acción sobre el mármol y se generaba una reacción que se almacenaba en una campana y luego esto se llevaba a la botella directamente. Descrito así, hay todavía muchas cosas por explorar, pero mostraba justamente cuáles eran las condiciones de una industria que para todos resulta común, que hoy día puede ser particularmente cuestionada desde los valores de la alimentación responsable, pero para su época las aguas carbonatadas fueron indudablemente una innovación en el consumo. Y esas aguas carbonatadas, que originalmente fueron aguas de soda, ya están presentes, llevadas por farmacéuticos desde mediados del siglo XIX. Y eso aparece en las matrículas de patentes que se hacían localmente. Cada ciudad levantaba una matrícula de patentes donde inscribía a sus distintos fabricantes. Esta empresa se constituyó en 1876, como dije antes de la guerra con Chile, y inicia su expansión. Está asociada a inmigrantes ingleses que llegaron desde Buenos Aires, y su momento importante ocurre a partir de 1891, cuando la primera generación empieza a dar posta a la segunda generación, a la generación de los hijos que ya habían nacido en el Perú. Lo interesante es que esta empresa, La Pureza, a cargo de una familia, la familia Barton, fue la empresa elegida en las gaseosas, Coca-Cola, a partir del año 36. Y una de las razones principales por las cuales Coca-Cola decide que La Pureza, insisto en el término, sea la elegida, es porque desde la década del 20 había iniciado un proceso de fabricación de aguas insospechables. Un nombre que hoy día no utilizaríamos, pero el agua insospechable era el agua que había sido sometida a un proceso de potabilización alto. Es decir, se tenía la certeza de que esa agua gaseosa no, o se hacía, mejor dicho, con un agua de absoluta pureza. Empresa de La Pureza, aguas puras. Pero este resultado fue a su vez la combinación de dos factores. Dos hermanos que combinaron dos habilidades muy distintas, la habilidad empresarial y la habilidad técnica. La habilidad empresarial vino de el que era prácticamente el gran gestor, el gran empresario, Leopoldo Barton. Leopoldo era quien organizó la comercialización, lleva, incluso antiguamente en Botelladora Lima, Leopoldo Barton viene de ese origen, pero el otro componente era el componente técnico, y el componente técnico está en manos de un famoso bacteriólogo, Alberto Barton. Y Alberto Barton estaba encargado de todo el departamento técnico de la pureza. Por lo tanto, no es extraño que este contexto empresarial, a su vez, incidiendo especialmente en la necesidad de aguas potables e insospechables, especialmente recuerdo una publicidad de La Pureza en la cual se busca combatir el flagelo de la malaria, se busca combatir el flagelo de la fiebre amarilla. Es decir, se buscaba que a través de una bebida, de un agua gaseosa, esto se pudiera neutralizar en la medida de lo posible. Para volver al origen, ¿dónde estaba esta información? En un fondo que está originalmente, hablo de mediados de los años 90, en el archivo intermedio del Archivo General de la Nación. Estamos hablando del local de Manuel Cuadros. Y habían cerca de 20.000 expedientes con marcas de fábrica.
Entonces, gracias, como siempre, los historiadores dependemos de esa generosidad de los archiveros. Sin ellos probablemente nos perderíamos mucho, perderíamos muchas horas de búsqueda. Los archiveros son grandes aliados del trabajo del historiador y creo que todavía no son debidamente reconocidos. Hay toda una necesidad de rescatar el valor del archivo y que no esté asociado, como suele hacerse en el mundo burocrático del Estado, que el archivo sea el lugar donde se va a cumplir un castigo, se va a cumplir especialmente en la administración pública. Archivo es sinónimo de penalización. Yo creo que eso nos revela mucho algunas características que creo deberían ser remontadas. El otro día en Estados Unidos era el fundamento de la democracia americana. El acceso libre al documento, el acceso libre a la información, creo que define justamente uno de los aspectos principales de un país en pos de su aspirado bicentenario. Y estas marcas de fábrica, donde están los expedientes ante la Dirección de Fomento del Ministerio de Fomento, mostraron justamente una cosa muy interesante, las etiquetas originales que la empresa elevaba al Estado para su reconocimiento. Y de ahí venía la autorización MR, marca registrada. Es decir, a través de este caso de la pureza uno puede entrar a una reflexión sobre cómo la historia de la técnica en el Perú, en este momento, tal como la cultivamos, todavía no hay una cantidad suficiente de fuentes que nos permita hacer una historia de la técnica pura. Tenemos que combinar aproximaciones que vengan desde la historia de la empresa, la historia del Estado, la historia de la salud. Es decir, ese diálogo interdisciplinario es absolutamente indispensable para seguir haciendo marchar algo que todavía hay que transitar mucho. El segundo caso que quería compartir con ustedes era el caso de un tema también vinculado al agua, pero que partió de una experiencia o de una iniciativa que luego devino en experiencia muy importante y muy aleccionadora con alumnos universitarios, pero alumnos de ingeniería. Es decir, es su saber. Y en esa medida o en esa vinculación con ello, me inspiré originalmente en lo que en el Centro Historia Uni se hizo desde los años 90. Es decir, que haya un espacio en el cual se puede evaluar la evolución de un saber para alumnos que normalmente los asuntos de densidad histórica suelen ser menores, tienen sus razones, pero era mostrarles la potencialidad de ver problemas técnicos en el pasado. Y el objetivo fue echarnos a buscar qué información había sobre el agua, la disponibilidad del agua en un puerto peruano a fines del siglo XIX, que era Iquique. Y la investigación sobre Iquique los llevó en conjunto a descubrir un problema técnico que nos abrió muchos espacios de diálogo, que fue el problema de las máquinas desalinizadores. El problema técnico era cómo se habían instalado estas máquinas en Iquique desde un momento tan temprano como 1840. Los registros muestran que ya habían máquinas desalinizadoras en Iquique desde 1840, que producían alrededor de 180 galones diarios de agua potable. No llegamos a saber qué calidad tenía el agua, probablemente tenía algún resabio, creaba las condiciones básicas para la sostenibilidad de la vida. Y ya que Iquique en ese momento se iba perfilando como un puerto importante a efectos de ser el lugar natural para la exportación del salitre, y también muy indicativo porque pasa de ser puerto menor a puerto mayor en la década de 1850. Entonces, convertir a un espacio en puerto mayor implicaba también una modernización urbana. Y efectivamente, Iquique va logrando la construcción de un teatro, empieza a instalar, por ejemplo, cañerías, pero cañerías abastecidas por agua potable.
cosa que en ese entonces en el Perú resultaba difícil también de encontrar. La potabilización del agua no era un recurso abundante a mediados del siglo XIX. Este problema con los alumnos de ingeniería nos llevó a primero plantearnos cuál era el problema de la temprana transferencia de tecnología hacia el Perú, hacia un lugar de la periferia dentro de esta conceptualización de la globalización. Y muchas preguntas se formularon y muchas preguntas quedaron sin resolver, especialmente por carencia de fuentes. Pero una de las cosas más aleccionadoras fue cuando, al no tener una imagen exacta del tipo de máquina que funcionó en Iquique, ellos propusieron estudiar algún tipo de una búsqueda en el registro de patentes de Estados Unidos. Y encontraron máquinas desalinizadoras que se instalaban en los barcos de la Armada Americana desde la década de 1830. Y encontraron una máquina que se describió en las reuniones que tuvimos y que fue muy interesante porque empezaron a hacer una descripción puntual de cada uno de los elementos de la máquina. Por lo tanto, ese solo ejercicio mostraba cómo la racionalidad del ingeniero en formación enriquecía la perspectiva del historiador. Uno decidió ampliar la gama geográfica, la línea de tiempo, y ellos profundizando puntualmente en el funcionamiento de la máquina. Al final lograron hacer un escrito, estaba programado como paper, todavía hay la posibilidad de publicarlo en algún momento, pero debo compartir o quiero compartir con ustedes el valor de esas experiencias en las cuales pedagógicamente se puede combinar la perspectiva de la historia con la racionalidad que tanto Marcos ha planteado de lo que significa plantearse un problema, buscar las fuentes, pero también en algunos casos combinarla con la racionalidad del ingeniero. Eso creo que todavía es un punto por explorar, es punto de partida para muchas iniciativas en las cuales podamos hacer equipos de investigación interdisciplinarios, historiadores con media institución. La línea de la asociación es, creo yo, una de las vías que probablemente nos den más satisfacciones, evidentemente más allá de las aproximaciones que como historiadores podamos hacer. Pero ese punto de enriquecimiento que lo da la otra racionalidad, creo que enriquece enormemente esta perspectiva. En suma, era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, pasamos a la ronda de preguntas. Solo 3 preguntas, por favor, que estamos contra el tiempo. Buenas tardes para los ponentes. Mi pregunta iba para Marcos. Hacer una historia de las ciencias sociales en el Perú, una historia de la antropología, una historia de la sociología, ¿entraría dentro del campo de la historia de la ciencia? Sí. ¿Otra pregunta? Por ejemplo, en temas de divulgación científica o comunicación de la ciencia, también se puede abrir un poco el panorama de los archivos a, por ejemplo, espectáculos de ciencia o a noticias, ¿no? Tal vez no necesariamente están los archivos porque los divulgadores no siempre eran considerados como científicos o en tesis, ¿no? Entonces también no sé si en Perú se han encontrado con alguna de estas experiencias. Una última pregunta. Buenas tardes. Es para los tres, más que todo es para saber, he escuchado mucho sobre el archivo del Ministerio de Fomento, no sé si tienen alguna información. Bueno, dentro del Ministerio de Trabajo hay una sección que se llama Archivo del Ministerio de Fomento y está una gran cantidad de data, ¿no? Y también sobre lo que son las relaciones que tienen muchas veces los científicos peruanos con otras metrópolis como puede ser Francia, España o Brasil, ¿no? Que tienen un poco más avanzada su ciencia. Muchas gracias por sus preguntas. Pueden empezar a contestar. Sí,
La historia de antropología y sociología sí entra en historia de la ciencia. Hay en los últimos años grandes trabajos de esas áreas, ¿no? Hechos por historiadores de la ciencia. La principal revista de historia de la ciencia tienen una sección de historia de las ciencias sociales. Más aún si se piensa que muchas de estas ciencias sociales nacieron de otras disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, los primeros estudios una parte de los estudios de antropología los hace Carlos Monge Medrano, que era médico, que había estudiado antes en la altura y después va al Instituto Indigenista, al Ministerio de Trabajo y publica varios estudios con la idea de asimilar, incorporar a la población indígena, sobre todo del altiplano y de otras regiones de la sierra, ¿no? Y después ya es más bien en los 60 y 70 que se forma una profesión propiamente dicha y Valcárcel mismo, ¿no? Entonces, definitivamente que sí. Y la historia de la antropología puede ser enviada a una revista de historia de la ciencia sin ningún problema, ¿no? Sobre divulgación, es un asunto muy interesante y muy importante, ¿no? Hay un autor francés que todavía está vivo, que es Bruno Latour, que tiene varios estudios, o tiene un estudio clásico sobre Pasteur, ¿no? Que ha sido pues un modelo para varios estudios en que la idea de él es que Pasteur no solamente descubre la teoría del germen de la enfermedad, sino que invierte mucho esfuerzo en presentar de una manera ejemplar sus experimentos y en convencer a diferentes auditorios de la trascendencia de su trabajo, ¿no? Tiene un discurso para los clínicos, otro para los sanitaristas, otro para los políticos, ¿no? Entonces, bueno, un historiador brasilero, Jaime Benchimol, llevó esa idea ya a cómo muchos científicos de renombre también invierten mucho en medios de comunicación, ¿no? Un estudio de Juan, por ejemplo, que estudia Raúl Patruco, que era un profesor de Cayetano Heredia, que fue uno de los primeros que estudió el SIDA, invierte mucho tiempo en hablar y en justificar su posición ante los medios de comunicación, ¿no? En los años 80. Entonces, sí, ¿no? Del Ministerio de Fomento, yo lamento mucho, no puedo decir algo, quizás aquí mis colegas o alguien. Sí, te agradezco, porque era algo que iba a mencionar de paso. Es verdad de que ha habido muchos estudios sobre la recepción, pero en los últimos años ha habido como un giro de estudiar lo que se comienza a llamar la circulación del conocimiento, ¿no? La formación de redes internacionales, a veces asimétricas porque participan investigadores o personas de países en desarrollo como el Perú, pero también otras figuras prominentes y donde se recrea estas relaciones de asimetría, ¿no? Y donde se forma el conocimiento, donde se forman algunas prácticas que se vuelven universales y se forma una jerarquía, ¿no? Como sabemos, la ciencia no es una democracia, sino es como una pirámide y las posiciones más altas son creadas por prácticas y negociaciones entre sus miembros, y a veces hay miembros de que estamos como en la base de esa pirámide en países en desarrollo que aceptamos esa jerarquía. Entonces, esa idea de circulación de redes internacionales es otra idea que en los últimos años está llamando mucho la atención, ¿no? Bueno, muy breve sobre del Ministerio de Fomento, no lo he revisado, también he revisado las cosas del Ministerio que están en el AGN, pero no sabía de que se podía revisar aparte, así que lamentablemente no puedo ayudarte al respecto. Y sobre el tema de los divulgadores, un poco siguiendo lo que plantea Marcos, por lo menos lo que yo he visto a inicios de siglo es que muchos en revistas generales, entonces por eso también es tan importante estos proyectos de digitalización de revistas, de magazines generales, y que tienen muy buenas, por ejemplo, fotografías, revistas como Prisma, Variedades,
donde hay proyectos sanitarios, proyectos de construcción de ciudades obreras, donde uno puede ver fotos que están en muy buena calidad. Recientemente me reuní con el director de la Biblioteca Central de San Marcos y me comentó que tenían un proyecto para digitalizar Prisma durante este año. Entonces hay un proyecto, bueno, acabo de ver como que Pablo Trinot comentó que también está digitalizado el diario La Protesta, que son de movimiento obrero y de trabajador. Entonces hay como hay un deseo y hay un esfuerzo de varias archivos y bibliotecas de digitalizar estas revistas generales que a veces los historiadores que trabajamos salud no las consideramos mucho, pues nos vamos a de revistas médicas o revistas de ciencia, pero que tienen información sumamente relevante de estos divulgadores como planteas tú. En relación al primer punto, qué tipo de historia pueden haber, están efectivamente las historias de las ciencias sociales, pero también se puede profundizar en historias específicas dentro de una disciplina, una historia de la meteorología, una historia de la sismología, considerando que hay que ser muy cauto al momento de trasladar las categorías al pasado. Eso es una prevención importante porque justamente parte del saber histórico. Entonces se puede partir de una idea muy contemporánea, pero no necesariamente encontrarla en su dimensión exacta en el pasado. Ese es el enriquecimiento que otorga la perspectiva del pasado. En cuanto a divulgación, pensaba, por ejemplo, revisando uno de estos días Kipu, me encontré con un artículo escrito sobre el tema Brady en los fines de los años 70. Brady fue un famoso científico americano que pronosticó la ocurrencia de 3 sismos devastadores en Lima que nunca se produjo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque fue la ciencia peruana, especialmente los científicos del Instituto Geofísico, quienes hicieron una lucha intensa tratando de neutralizar los efectos que traía esta teoría sostenida de manera incorrecta. Sin embargo, uno de los puntos de ese artículo decía, es la primera vez que había un problema de ese tipo. ¿Y qué es lo interesante? 100 años atrás, en 1869, un divulgador científico pronosticaba que el Perú iba a recibir un terremoto semejante al que lo había afectado en 1868, Falfa. Y fueron los profesores de ciencia de San Marcos, especialmente Veraún, los que publican en periódicos y una serie de folletos información tratando de neutralizar y de dejar sin efecto el pronóstico, que lo histórico siempre va a dar luces en ese sentido. Y finalmente, en relación a la disponibilidad de fuentes, así como Patricia mencionaba la enorme potencialidad que dan estos repositorios, no perder de vista también lo que ofrecen las bibliotecas. Y hablo especialmente del caso de la Biblioteca Nacional de Francia, Gálica, es el soporte virtual. Y ahí es donde uno encuentra información antiquísima, publicaciones periódicas, y el solo, por decirlo de alguna manera, hojear los catálogos abre también temas de investigación. La investigación parte de la curiosidad, y esa curiosidad, mientras esté viva, yo creo que siempre va a dar opción. Con la racionalidad que decía Marcos, un objetivo y viable si es que hay disponibilidad de fuentes. Muchas gracias a los ponentes, por favor, fuertes aplausos. Vamos a pasar a la premiación del concurso de tesis.